Para pronunciar las palabras centrales de este acto por el aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Santiagueras y santiagueros, compatriotas, como les anticipé en diciembre del pasado año, hoy pronunciaré las palabras centrales del acto nacional por el 65 aniversario del ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ninguno de los que tuvimos el privilegio de participar en estas acciones bajo el mando de Fidel, podíamos entonces soñar que estaríamos vivos un día como hoy, con un país libre, independiente y soberano, una revolución socialista en el poder y un pueblo unido, presto a defender la obra realizada, fruto del sacrificio y la sangre de varias generaciones de cubanos. No solo por su historia celebramos este 65 aniversario en Santiago de Cuba, sino también para reconocer el trabajo que desarrolla la provincia en beneficio del pueblo. Bajo la dirección del compañero Lázaro Expósito Campos, primer secretario del Comité Provincial del partido, en estrecho vínculo con el gobierno que encabeza la vicepresidenta del Consejo de Estado, Beatriz Johnson Urrutia. Se ha desplegado, y me perdí por donde iba al mover el papel, un trabajo integral en varios frentes de la economía que han permitido incrementar la oferta de bienes y servicios a la población con calidad y precios asequibles. Se avanza sostenidamente en el programa de la vivienda con el empleo de diferentes tecnologías e iniciativas en el uso de materiales locales de la construcción. Prosiguen a buen ritmo inversiones priorizadas de importancia nacional como la terminal portuaria multipropósito y la base de almacenes de San Luis. Se trabaja además en la creación de condiciones para incrementar las exportaciones de frutas, ron, langosta y productos de la agricultura. Se reordena la actividad comercial a partir de proyectos de desarrollo local que otorga una mayor autonomía a los municipios en la gestión y satisfacción de las demandas de la población, aprovechando los recursos propios, lo que se traduce en superiores aportes al presupuesto y garantiza sostener lo alcanzado y seguir invirtiendo en el desarrollo. Es palpable el entusiasmo de los santiagueros y de toda la provincia. Sin embargo, resta mucho por hacer en la esfera productiva y los servicios, generando con eficiencia la riqueza para proseguir elevando la calidad de vida del pueblo y hacer realidad
el propósito de que Santiago de Cuba sea una ciudad cada día más bella, higiénica, ordenada y disciplinada, digna de custodiar los restos importantes de muchos de los mejores hijos de la nación cubana, entre quienes sobresalen el héroe nacional, el padre y la madre de la patria y el líder histórico de la Revolución Cubana. En los próximos meses conmemoraremos importantes acontecimientos históricos, entre ellos el 157 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de la patria, el 10 de octubre de 1868, el 1 de enero de 1959, ocasión en que los mambises sí entraron victoriosos a Santiago para quedarse definitivamente al lado de su pueblo. Hace semanas, 4 días de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Constitución de la República, el cual será objeto de una amplia consulta popular en los próximos meses, y con las opiniones y propuestas emanadas de ese proceso democrático, nuevamente será analizado en el Parlamento para elaborar el texto definitivo que se someterá a referéndum mediante el voto directo y secreto de cada ciudadano para su aprobación y posterior proclamación. La Constitución de la República es la ley fundamental sobre cual se asienta el Estado y por tanto es el documento jurídico y político más importante de cualquier país, ya que define los fundamentos de la nación, la estructura de los poderes y su alcance, así como garantiza los derechos y deberes de los ciudadanos. La actual Constitución, aprobada hace 42 años, en un escenario nacional e internacional muy diferente al actual, requiere ser reformada con el propósito de incluir las transformaciones socioeconómicas implementadas en correspondencia con los acuerdos adoptados en el 6º y 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Se iniciará un trascendental ejercicio político y democrático, cuyo éxito dependerá en primer lugar de la participación activa y comprometida de los cubanos bajo la conducción del Partido Comunista y el concurso de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, en el cual debe lograrse que cada ciudadano comprenda la necesidad y el alcance de los cambios que debemos introducir en la Constitución, de modo que se garantiza el carácter irrevocable del socialismo y la continuidad de la revolución. No ignoramos las complejidades que caracterizan el actual escenario en los planes internos y externos. En cuanto a la economía, como expresara el presidente Miguel Díaz-Canel al intervenir en la clausura del reciente periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, se mantiene una tensa situación en las finanzas externas. Como consecuencia de las afectaciones a los ingresos previstos por exportación de azúcar y en el turismo, provocadas por una prolongada sequía, el devastador huracán Irma y eventos de intensa lluvia
fuera de época primero y luego la tormenta subtropical Alberto. A ello se sumó el reforzamiento del bloqueo norteamericano y sus efectos extraterritoriales que impactaron el comercio y las transacciones financieras. A pesar de estos factores adversos, como ya se informó, se obtuvo un discreto crecimiento de la economía en el primer semestre, lo cual constituye un resultado alentador. Sin embargo, se hace necesario asegurar las exportaciones y reducir todo gasto no imprescindible para destinar los fondos disponibles a las producciones y servicios que generen ingresos en divisas. Tener siempre presente que la más rápida y fácil fuente de recursos es el ahorro, y por tanto debemos lograr que deje de ser una mera consigna para convertirse en una norma de conducta fundamentalmente de los cuadros y trabajadores de todos los niveles. Pasando la situación que se viene conformando en nuestro continente, debo señalar que a inicio de este siglo, como parte de la resistencia de la lucha de los pueblos contra los nefastos efectos de los modelos neoliberales, llegaron al poder diversas fuerzas progresistas y de izquierda que impulsaron la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. En ese contexto se derrotó el proyecto imperialista de libre comercio para las Américas, conocida como ALCA, y surgió la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA. En 15 años salieron de la pobreza 60 millones de personas y más de 3 millones del analfabetismo que se radicó en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Se graduaron más de 20.000 médicos latinoamericanos y caribeños en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se devolvió la visión a 2.992.838 pacientes extranjeros mediante la Operación Milagros, además de más de 1 millón en Cuba. Con la generosa contribución venezolana nació Petrocaribe. Los nuevos gobiernos progresistas rompieron décadas de soberanía limitada y subordinación al poder imperial y crearon las condiciones propicias para avanzar en la integración regional. Al constituirse organizaciones sin la égida de los Estados Unidos, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, a donde acudieron gobiernos de tendencias políticas diferentes bajo el principio de la unidad en la diversidad, y se reactivó el Mercosur. La exitosa trayectoria de la Comunidad del Caribe, CARICOM, la participación de todos sus Estados miembros en la CELAC y en la Asociación de Estados del Caribe, así como la membresía de algunos en el ALBA, contribuyeron al avance de esta unidad regional. Los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe firmaron en La Habana en enero de 2014 la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, que los comprometió a respetar plenamente
el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, a no intervenir en los asuntos internos de cualquier Estado y observar los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, así como la solución pacífica de diferencias, al tiempo que proscribió la amenaza y el uso de la fuerza. Esta coyuntura no resultaba del agrado de los círculos del poder en Washington, que pusieron en práctica los métodos de guerra no convencional para impedir la continuidad y obstaculizar el regreso de gobiernos progresistas. Repito, esta coyuntura no resultaba del agrado de los círculos del poder en Washington, que pusieron en práctica los métodos de guerra no convencional para impedir la continuidad u obstaculizar el regreso de gobiernos progresistas, orquestar un golpe de Estado, primero uno militar, para derrocar al presidente Zelaya en Honduras, y luego parlamentarios judiciales contra Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil. Desplegaron el control monopólico de los medios de prensa en interés de promover procesos judiciales amañados y políticamente motivados, así como campañas de tergiversación y desprestigio contra figuras y organizaciones de izquierda. La derecha también consiguió recuperar en algunos países el poder político mediante triunfos electorales, algunos de ellos fraudulentos y otros al amparo de la manipulación política y tecnológica, falsificación de datos económicos y campaña de intimidación con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos. Como era de esperar, no vaciló en desmontar las políticas sociales de amplio beneficio popular, utilizar el poder judicial con el pretexto de enfrentamiento a la corrupción para la criminalización de las fuerzas de izquierda y el encarcelamiento de líderes progresistas. El gobierno de los Estados Unidos declaró hace pocos meses y sin el menor recato la total vigencia de la doctrina Monroe, que se resume en la frase América para los americanos, naturalmente, los del norte, la cual reserva a las naciones latinoamericanas y caribeñas un estatus de dependencia y sumisión a los intereses imperiales. Así lo demuestran sus acciones agresivas e intervencionistas, el despliegue de fuerzas militares y la búsqueda incesante de nuevas bases en la región. Uno de sus propósitos es revertir los avances conquistados en la integración y el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales, para imponer su agenda racista, supremacista y en contra de los pueblos, mediante una ofensiva neoliberal dirigida a destruir una década de desarrollo y ahondar las diferencias en esta, la región de mayor desigualdad del planeta. Por otra parte, los Estados Unidos, con la complicidad de algunos gobiernos,
ha intentado revigorizar la OEA, convirtiéndola en el escenario de la arremetida contra Venezuela, cuando por la actitud digna de un numeroso grupo de naciones no alcanzaron sus propósitos, conformaron agrupaciones oficiosas de países para concertar medidas coercitivas, unilaterales y otras acciones intervencionistas, socavar la unidad regional, frenar la CELAC y paralizar UNASUR. Estos hechos vuelven a demostrar que el camino es no descuidar jamás la unidad de los revolucionarios y mantener siempre la lucha, teniendo presente que los adversarios nunca cejan en el empeño de la restauración de los modelos de exclusión y explotación, y que cuando los supuestos valores y reglas de la sacrosanta democracia representativa no les sirven para llegar al poder, no vacilan en acudir a los golpes de Estado, a la violencia o incluso a la guerra. En recién concluido 24 encuentros del Foro de Sao Paulo en La Habana, con la asistencia de representantes de todos los continentes, concluyó un imprescindible espacio de concertación política ante la necesidad de reconducir la lucha de las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales. Su declaración final, América Latina y el Caribe, seguimos en pie de lucha, es un verdadero programa unitario de acción frente a los peligros para la paz y las amenazas y oportunidades para las fuerzas políticas de la izquierda y los movimientos populares sociales en la región. Aprovecho la ocasión para reiterar nuestra solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros. A Nicaragua, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al presidente Daniel Ortega, les expresamos la invariable solidaridad de nuestro pueblo, partido y gobierno. Reclamamos la libertad del compañero Lula da Silva y su derecho a ser el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, como exigen constantemente miles de brasileños y numerosas organizaciones del mundo. Si mañana se celebraran elecciones en Brasil, no hay duda que además he demostrado por toda la gran prensa de dicho país que Lula ganará las elecciones en la primera vuelta. Por eso está preso. Felicitamos al entrañable pueblo mexicano y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador por este resultado histórico. A continuación, me referiré a las relaciones con los Estados Unidos, país con el cual se mantienen vínculos diplomáticos formales que cuentan con canales oficiales de comunicación, varios acuerdos bilaterales y una cooperación mutuamente beneficiosa dentro de un grupo limitado de áreas. A pocos días de haberse anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el 17 de diciembre del 2014, señalamos desde nuestro Parlamento, unos días después,
que entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos existen profundas diferencias en cuanto al ejercicio de la soberanía nacional y las concepciones de democracia, modelo político y las relaciones internacionales. No obstante, reiteramos disposición al diálogo respetuoso y recíproco sobre las discrepancias y advertimos que no debía pretenderse de Cuba que Cuba renunciara a las ideas por las que había luchado por más de un siglo en aras de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Desde agosto del pasado año, con el pretexto de afectaciones a la salud de sus diplomáticos, en la llamada por algunos guerras sónicas, cuyo origen nadie, o sea, de ruidos que afectan a los diplomáticos. Ahora en China también acusan a China de lo mismo, cuyo origen nadie ha podido explicar ni probar, aunque periódicamente lo repiten. Se han degradado los vínculos bilaterales y fueron expulsados injustamente 17 funcionarios de nuestra embajada en Washington y retirada la mayoría del personal de la sede diplomática en La Habana, con la consiguiente paralización de buena parte de los trámites de visas en detrimento de los viajes a Estados Unidos de los ciudadanos cubanos. Igualmente, se ha recrudecido la aplicación y extraterritorial del bloqueo norteamericano, en particular la persecución de nuestras transacciones financieras. La ocasión es propicia para recordar el contenido de un memorándum de un subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, lo que viene siendo por acá un viceministro de Relaciones Exteriores para atender las cuestiones de la región latinoamericana, llamado Lester Mallory, en fecha 6 de abril de 1960. Hace ya más de 58 años. Pero es un hecho que los cubanos nunca debemos olvidar. Por eso quiero recordar y citar. Textualmente decía, párrafos o frases, cito: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Eso ya era en abril de 1960. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Otro lugar. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Era mayor estas recomendaciones que hacía su gobierno central. Yo nunca he leído nada más cínico que estas palabras. Esto fue, recordándoles, el 6 de abril del 60, o sea, 1 año y 6 días antes de los bombardeos del 15 de abril de 1961
preludio de la invasión de Playa Girón. Así surgió entre el año 59, el mismo año del triunfo, el largo camino de las agresiones a nuestro país, que hoy continúan renovadas. Al propio tiempo, los pronunciamientos públicos de los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en estos momentos respecto a Cuba se caracterizan por el irrespeto, la agresividad, el injerencismo y la burda manipulación de la verdad histórica. Decenas de millones de dólares son destinados cada año, aprobados en sus presupuestos, a promover la subversión en el empeño de provocar cambios políticos contrarios al orden constitucional de nuestro país. El pasado mes de junio, un funcionario diplomático norteamericano, al intervenir en una reunión de la Organización de Estados Americanos, la desprestigiada OEA expresó: los países de la América tienen que aceptar que Cuba es la madre de todos los males en términos de debilitamiento de la democracia en el continente y de derechos humanos. Hace pocos días, el mismo personaje repitió el mismo enfoque agresivo hacia nuestro país. Estas posturas nos recuerdan también la fracasada comisión para asistir una Cuba libre, con el nombramiento de un futuro gobernador en Cuba, creada por el entonces presidente George W. Bush, que, embriagado con la aparente victoria en la Segunda Guerra de Irak, llegó incluso a designar un interventor norteamericano que administraría Cuba luego de ser ocupada, tal y como era práctica en los buenos tiempos de las cañoneras yanquis por América Latina. No es nada casual que en el proyecto de nuestra construcción de nuestra Constitución, se reafirma que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano, y se le incorpore en la doctrina de la guerra de todo el pueblo, se sustenta la concepción estratégica de la defensa de la nación. Los cubanos somos un pueblo pacífico y amistoso. No amenazamos a nadie. Muchas veces hemos dicho que para nosotros evitar la guerra equivale a ganarla, pero con ese fin, para lograrlo, hay que derramar ríos de sudor, preparándonos para combatir hasta la victoria si alguien intentara apropiarse de Cuba. Nuevamente se ha conformado un escenario adverso y otra vez resurge la euforia en nuestros enemigos. Y el apuro por hacer realidad los sueños de destruir el ejemplo de Cuba. No será la primera vez, ni tampoco la última, que la revolución cubana deberá enfrentar retos y amenazas. Hemos corrido todos los riesgos y resistido invictos 60 años. Para nosotros, igual que para Venezuela, para Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria.
Desde el propio 26 de julio de 1953, los revolucionarios cubanos nos hemos forjado en un incesante batallar y hemos llegado hasta aquí, sobreponiéndonos a reveses y venciendo agresiones de todo tipo. ¿Cómo no recordar a los jóvenes que un día como hoy, aquí mismo, fueron salvajemente torturados y asesinados tras fracasar la acción de tomar el cielo por asalto para no dejar morir al apóstol en el año de su centenario? En este mismo lugar, hace 45 años Fidel expresó, cito: el Moncada nos enseñó a convertir los reveses en victoria. No fue la única amarga prueba de la adversidad, pero ya nada pudo contener la lucha victoriosa de nuestro pueblo. Trincheras de ideas fueron más poderosas que trincheras de piedras. Nos mostró el valor de una doctrina, la fuerza de las ideas, y nos dejó la lección permanente de la perseverancia y el tesón en los propósitos justos. Y añadía el comandante en jefe: nuestros muertos heroicos no cayeron en vano. Ellos señalaron el deber de seguir adelante. Ellos encendieron en las almas al aliento inextinguible. Ellos nos acompañaron en las cárceles y en el destierro. Ellos combatieron junto a nosotros en la guerra. Los vemos renacer en las nuevas generaciones. Fin de la cita. En el propio año 1959, pocos meses después del triunfo del 1 de enero, hubo que enfrentar bandas armadas organizadas y financiadas por la CIA, sabotajes, cientos de planes de atentado contra los principales dirigentes, especialmente contra el jefe de la revolución, el bloqueo económico, comercial y financiero, campañas mediáticas, la invasión de Playa Girón, la crisis de octubre o de los misiles, la introducción de plagas y enfermedades, múltiples acciones terroristas organizadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, con un saldo de miles de víctimas mortales y los hijos de la patria mutilados o incapacitados. En la década de los años 90 del siglo pasado, tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista, y ante la arremetida implacable y oportunista del imperialismo que se entusiasmó con el anhelado colapso de la revolución, los cubanos, en medio de enormes carencias materiales, pusimos a prueba nuestra inquebrantable capacidad de resistencia y la voluntad de defender la soberanía, independencia y el socialismo. Ello fue posible gracias al inigualable pueblo con que contamos y a la unidad forjada por Fidel desde los primeros años de lucha. Hoy, a 65 años del Moncada, con la independencia ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede
y siempre se podrá. Bueno, ya han transcurrido 65 del Moncada, 65 años. Una gran mayoría de la población ya nació después de estos primeros años de lo que estamos hablando. Como se sabe, la revolución triunfó 5 años, 5 meses y 5 días después del Moncada. Por lo tanto, por ser una fecha muy importante, faltan aún 5 meses y 5 días para celebrar el 60 aniversario del triunfo de nuestra revolución. Y para celebrar o conmemorar tan importante fecha, ese día nos volveremos aquí a encontrar en Santiago. Muchas gracias. Miren qué hermoso amanecer, con las montañas de la Sierra Maestra observándonos, que continúan aquí al frente, siguen hacia el noreste hasta la Gran Piedra y concluye en los límites de la provincia de Guantánamo. Y como establecen todos los geógrafos, Santiago de Cuba es una ciudad totalmente serrana, rodeado por la Sierra Maestra. Es un orgullo de lo cual nunca hablamos. Hasta la próxima. Se iba escribiendo el destino sobre
las espaldas, vuelos de tardes de hijo.